Hola Jessy, ahí se escucha. Uy, ya no escucho nada. Hola, Hola. listo, genial. Hola, hola. Bueno, bueno, ahí pueden ver la pantalla. Sí se ve. Bueno, me tocó hacer la primera revisión bibliográfica. Me dijo Sob que iban a estar los de año previo, ¿puede ser o no? Bueno, igual ya me conocen, me dijo que me presente, soy Ayelen Fernández, residente de segundo año. Vamos a hacer una revisión bibliográfica de estos dos artículos que fueron publicados en la penúltima edición de la revista Radiographics. ¿Ven el mouse también o no? Sí se ve allá. Perfecto. Bueno, fue publicado en el volumen 41, de la página 425 a la 446, el primer artículo, y de la 399 a la 424, el segundo. El primer artículo trata sobre disección aórtica y otras entidades que están dentro de lo que es el síndrome aórtico agudo, los hallazgos imagenológicos y su progresión. En realidad están bastante vinculados todos y todos pueden ser parte de un mismo proceso. Y el segundo artículo trata de la angio-TC, que es una tomografía con contraste en fase arterial, para evaluar este tipo de patologías y bueno, y destaca por qué sirve y en qué cosas tenemos que fijarnos para no confundir entidades, qué errores puede llegar a tener y cómo solucionarlos. Bueno, para hacer una breve introducción, el síndrome aórtico agudo es un proceso agudo de la pared aórtica que involucra el debilitamiento de sus capas, principalmente, sí, principalmente la íntima y la media. Incluye todas estas entidades: la rotura intimal, el hematoma intramural, la úlcera aterosclerótica penetrante y la disección aórtica. El primer artículo me nombraba estas cuatro entidades. El primer artículo nombraba a las 5 entidades. El segundo artículo solamente decía que las primeras 4 entraban de lo que era el síndrome aórtico agudo, y la ruptura o el leaking de un aneurisma, si bien puede ser una consecuencia de todas estas, no entraba en el síndrome aórtico agudo. No sé qué dirá otra bibliografía, eso no lo llegué a chequear, pero bueno, me llamó la atención que el otro artículo justamente especificaba que la ruptura no era un síndrome aórtico agudo. Los síntomas de este síndrome son dolor torácico agudo, que puede ser tanto en el pecho o como en la espalda, y se puede irradiar hacia el abdomen o pelvis, y suele estar acompañado de disnea. Como pueden ver, los síntomas son bastante inespecíficos. Podrías tener eso mismo en un embolismo pulmonar, o también se puede confundir mucho con un síndrome coronario agudo. Y bueno, después la técnica, el gol estándar imagenológico es la angio-TC de tórax, abdomen y pelvis. Esto recalcaba uno de los artículos que debería ser desde la base del cuello hasta los trocánter menores de ambos fémur, para poder evaluar bien todas las estructuras vasculares y si hay algún compromiso isquémico de alguna de las ramas de la aorta. Las características que tiene que tener una tomografía, una angio-TC, para evaluar bien este síndrome: lo ideal es que se haga con un tomógrafo de 64 detectores o más. El de abajo que tenemos, el de planta baja, es de 40, y me dijeron que igual funciona como si tuviese un poquito menos.
con un kilovoltaje de 100 a 120, pero esto los licenciados lo van a ir variando de acuerdo al paciente que tengamos. La rotación tiene que ser de menos de 0,5 segundos para obtener una igual imagen. Si es más de esto, ya vamos a tener imágenes degradadas o que capaz que se vean bien, pero no nos van a servir para evaluar bien todas las arterias. La inyección de contraste tiene que ser de 3 a 5 mililitros por segundo. Lo ideal es que se haga con un bolus tracking que esté programado a alargar el disparo, a iniciar la tomografía cuando se llega a una concentración de 130 a 150 unidades de Hounsfield en la aorta, y esto es colocando el ROI en la aorta descendente. Esto es importante porque si nosotros colocamos el ROI en la aorta ascendente o a nivel del callado, por los movimientos del latido cardíaco, puede que se nos mueva el ROI del lugar y que contabilice las unidades de Hounsfield de manera errónea y no tengamos un estudio de buena calidad. Las reconstrucciones nombraba que deberían ser con cortes de 2 milímetros, y si los licenciados pueden hacer una reconstrucción sagital a 45 grados siguiendo todo el eje longitudinal de la aorta, mejor aún. El gatillado con electrocardiograma es un plus, no es necesario para evaluar esta patología, pero si lo tenemos es mejor. Esto para, por ahí capaz que los años previos, los chicos de primer año que no han estado en consola, se coloca un electrocardiograma que va registrando todo el ciclo cardíaco. Entonces el tomógrafo toma la imagen siempre en el mismo lugar, por ejemplo, siempre en el QRS, y de esa manera se evitan que hayan artefactos por movimiento. Este gatillado puede ser retro o prospectivo. Esto significa que el retrospectivo significa que el tomógrafo hizo imágenes durante todo el ciclo cardíaco, o sea, tenemos desde la P hasta la onda T. Y después se hace una reconstrucción, por ejemplo, como en lo que nombré recién, se hace una reconstrucción tomando solo las imágenes que dieron justo en el tiempo del QRS y tenemos la imagen. Después en el prospectivo se programa el tomógrafo para que solamente tome imágenes en el QRS, o sea que no vamos a tener imagen en onda P, o sea, no vamos a tener imágenes en sístole ni a fin de diástole. Acá lo que se hace es el retrospectivo, se toma imágenes de todo el ciclo cardíaco y después se hace una reconstrucción de acuerdo al tiempo cardíaco que nos interese. En este caso, lo que se suele usar son las imágenes a fin de diástole, que es cuando el corazón está más quieto, para tener una mejor calidad de imagen. Pero, por ejemplo, si nosotros quisiéramos evaluar las válvulas cardíacas, las sigmoideas, tienen que estar cerradas para evaluarlas bien, por ende necesitamos que el estudio sea reconstruido en la sístole, o sea, en la onda P. Lo que tiene de desventaja el retrospectivo, que al adquirir imágenes durante todo el ciclo cardíaco irradiamos más al paciente. Pero bueno, tiene la ventaja que podemos hacer múltiples reconstrucciones, o incluso si justo hubo algún movimiento que nos genera dudas, se puede llegar a editar, por decirlo de alguna manera, la reconstrucción para sacarnos alguna duda. Sí. ¿Tenés foto de esto? Del gatillado, No, no, cómo se va viendo el llenado vascular y todo eso, para que se den una idea, porque bueno, si no se lo tienen que imaginar. claro, no, yo todas las imágenes que saqué de esto fueron de esos dos artículos nada más, y bueno, no tenía Bueno. imagen de esto justamente. Bueno, digamos más, si bien se tienen que basar en el artículo, si hay cosas que les pueden ayudar a entender el artículo, las pueden ir agregando para la próxima. Ah, bien, bueno, estamos. Bueno, este es un cuadrito que saqué que recalca problemas que podemos llegar a tener con la técnica y cómo solucionarlos. Por ejemplo, podemos tener una opacificación inadecuada de las arterias, que eso puede deberse a estas causas. Puede ser que hayamos colocado el ROI incorrectamente, que no se haya calculado o programado bien a cuántas unidades Hounsfield tiene que largar el tomógrafo a iniciar la adquisición de imágenes. Y bueno, y eso lo vamos a
arreglar acomodando eso, como les decía recién, de 130 a 150 unidades de Hounsfield y asegurándonos que el ROI esté bien colocado en el centro de una porción de la aorta descendente. Puede que haya, esto sería como que pasa muy rápido el contraste por la aorta, o sea, se inicia el disparo cuando se llega a cierta X cantidad de unidades de Hounsfield, pero después, por diferencias en el gasto cardíaco y demás, es como que la velocidad a la que va el flujo cardíaco no coincide con la velocidad, se va como lavando antes de tiempo el contraste. Y bueno, y esto se puede solucionar incrementando el delay, o sea, el tiempo que hay entre que se hace la inyección del contraste y desde que se inicia la adquisición de imágenes. Puede que estemos usando una cánula muy chiquita, mayor a 22 gauge, eso se soluciona adquiriendo una buena vía periférica, y puede que tengamos el kilovoltaje muy alto. Después podemos tener artefactos por pulsación, y bueno, y eso se modifica, se arregla, modificando el pitch, el tiempo de rotación del tomógrafo, que a los parámetros que ya había nombrado en la diapo anterior. Bueno, empezamos. Esta clasificación se dio inicialmente para la disección aórtica. Acá lo que está graficado en realidad es una disección aórtica, pero esta clasificación se usa para todos los síndromes aórticos agudos. O sea, si tenemos un hematoma intramural también lo podemos clasificar de esta forma. Hay dos clasificaciones, las de Stanford y la de Bakey. La de Stanford clasifica en dos tipos, tipo A y tipo B. El tipo A lo que tiene es que involucra la aorta ascendente. Acá, por ejemplo, tenemos involucra solamente la aorta ascendente y después involucra ambas porciones. Que esto, lo importante de acá es que está involucrada la ascendente. Y la tipo B está involucrada la aorta descendente. La otra clasificación, que es la de Bakey, lo clasifica en 1, 2 y 3. El tipo, y en lo que hace hincapié es en la tipo 1 y 2 está afectada también la aorta ascendente, solo que en la tipo 1 está afectada ascendente y descendente, y en la tipo 2 solamente la ascendente. La tipo 3 va a estar afectada solo la descendente y se divide en 3A y 3B, de acuerdo a si está por encima del diafragma o si la patología involucra también estructuras por debajo del diafragma. Si no se entiende algo o me quieren parar, díganme. Empezamos con la disección aorta, que es la más frecuente de todo el síndrome aórtico agudo. La disección aórtica se produce por una rotura intimal que va, como dice el nombre, disecando las capas de la aorta, metiéndose entre la íntima y una porción de la media, y ahí se va metiendo sangre. A medida que va entrando sangre, va aumentando la presión en la luz falsa. La luz falsa sería, por ejemplo, esto sería la luz verdadera. Uy, perdón. Esta sería la luz verdadera. Y acá tenemos la luz falsa, que es lo que está disecado. Esto está por dentro de la pared. Y bueno, va disecando las capas porque hay un aumento de la presión en esta luz falsa con respecto a la luz verdadera. De esto es importante que nosotros podamos identificar dónde fue la rotura inicial. No siempre se puede, que ahí vamos a ver esta solución de continuidad entre las dos luces. La T está indicando la luz verdadera. Otra cosa que nos puede ayudar es que generalmente la luz falsa siempre es más grande que la verdadera.
Con el tema del contraste no es muy fidedigno porque dice que hay un montón de variantes, no siempre la más opacificada va a ser la verdadera. En realidad se fijan por, lo vas siguiendo y vas viendo las imágenes, te puedes fijar en esto también, que la luz falsa generalmente es más grande. Y bueno, en la disección aórtica siempre van a ver esto, hipointenso, esta línea, que es el flap de disección se llama, que es la porción de íntima y media que queda entre las dos luces. De esto también hay que informar si hay compromiso de alguna rama de la aorta. Por ejemplo, en esta parte hay una afectación de la porción distal de la subclavia izquierda, de la arteria subclavia izquierda, y esto puede producir algún tipo de hipoperfusión de acá para arriba. También puede ser que el flap de disección, o sea, que la disección aórtica ingrese por alguna de estas ramas y empiece a disecar una rama, o puede que la ocluya completamente, ya sea porque queda ocluida por la luz falsa, o puede que ejerza como un efecto de masa, como ven acá que está oprimiendo la luz verdadera, puede que oprima justo sobre la salida de alguna ramita arterial. Después acá tenemos otros ejemplos, acá vemos unos cortes axiales, esta es la imagen clásica. Vemos el flap de disección en ambas. Generalmente, cuando vemos acá, justo acá es donde vemos el flap, donde se produjo la rotura intimal. Generalmente, las puntitas del flap van hacia la luz verdadera, pero tampoco se fían de esto porque a veces miran hacia adentro y eso, hacia la luz falsa, digamos, y eso puede estar indicando, puede ser un signo prematuro de rotura. Así que esto tampoco es algo en lo que nos fijaríamos para decidir si es luz falsa o verdadera. Acá vemos una disección que sería tipo A, porque esto es la aorta ascendente, con la luz verdadera que está toda comprimida y la luz falsa. Después vemos acá una porción de la aorta descendente, que tenemos solamente luz verdadera, acá no hay disección, pero sí hay un hematoma intramural. Acá abajo están todas las posibilidades en las que se puede presentar una disección aórtica. En bien rojo ven la luz verdadera, en bordó más oscurito ven la luz falsa, y esto ya sería algo trombosado. La luz falsa se suele trombosar con el tiempo. Bueno, ven todas las disposiciones. Esto que está acá es una intususcepción íntimo-intimal, que es cuando esto que sería la íntima, el flap está compuesto por parte de la íntima, se empieza a enrollar sobre sí mismo y tenemos esta imagen. En esto y en esto ya no hay flujo. Acá no está pasando nada de sangre oxigenada, y acá tampoco, porque tenemos la luz falsa, y por donde debería ir la luz verdadera tampoco tenemos nada. Son unos ejemplos de progresión. No siempre progresan de la misma manera. Las disecciones aórticas que entran dentro de la clasificación de Stanford tipo A, o sea que involucran la aorta ascendente, generalmente tienen tratamiento quirúrgico, y las que involucran la aorta descendente pueden llegar a tener un tratamiento médico o expectante. Pero bueno, todo depende del paciente, nada es la regla acá. Acá vemos una disección aórtica en donde la luz falsa se trombosó, y después, unos meses después, no recuerdo, 2 años después fue esto, vemos como hubo una retracción de todo eso y solamente quedó la luz verdadera. Después abajo tenemos otro ejemplo con 2 semanas de diferencia, en donde vemos la luz verdadera, el flap de disección, la luz falsa. 2 semanas después vemos que la luz falsa aumentó de tamaño. Y esto que está acá,
que ven más hipodenso es un trombo intramural. Bueno, acá hay algunas cositas que nos pueden hacer confundir con respecto a la disección aórtica. En el ejemplo de acá arriba tenemos de nuevo la luz verdadera, acá tenemos la comunicación, el flap de disección y la luz falsa, que acá vemos claramente la comunicación. Pero si nosotros viésemos esto mismo en un corte axial, por ahí esto se nos puede llegar a pasar, esta comunicación. Por eso recalcaba que siempre todo lo que sea, todo el callado aórtico, es mejor verlo en plano coronal o axial y no en plano sagital, porque ahí se te pueden perder estas cosas. Ya para la aorta descendente, sí, el plano axial es un buen plano para evaluarlo. Acá abajo tenemos el mismo paciente, sino que en diferentes fases. Acá tenemos una fase arterial en donde vemos, esto es un corte axial, vemos la luz verdadera, toda opacificada con el contraste. Vemos esto que sería la luz falsa, el flap de disección, y esta parte hipodensa que lo podríamos interpretar como una trombosis de la luz falsa. Pero si hacemos imágenes tardías, que no siempre se hacen, no está dentro del protocolo, pero si nosotros vemos, por ejemplo, esto en consola y nos da duda si esto es un hematoma porque tiene una formita rara, perdón, un trombo, tiene una forma rara para hacer un trombo, le decimos al licenciado que adquiera unas imágenes como en una fase más tardía, a los 50, 60 segundos, y vemos cómo se termina de opacificar toda la luz falsa. O sea que esto no era un trombo, sino que era la luz falsa que tenía un flujo lento y tardó más en opacificarse. Aye, perdón. Sí. Pero por ahí los chicos de año previo y los chicos que todavía no han tratado tanto por consola no saben bien cómo diferenciar o qué es la fase arterial y portal. Si quieres rápidamente, como ya que tenemos ahí 2 secuencias, de explicar cómo, para qué sirven mejor. Dale. Bueno, la fase, nosotros cuando adquirimos las imágenes con contraste en tomografía tenemos diferentes fases de acuerdo al tiempo que pasa entre la inyección del contraste y la adquisición de la imagen. Cuando nosotros adquirimos unas imágenes en fase arterial, eso significa generalmente están adquiridas a los 15 segundos desde la inyección del contraste, y vamos a ver todas las arterias brillantes o blancas, que serían hiperdensas, y bueno, y eso nos sirve mucho para ver todas las estructuras vasculares y en el riñón, bueno, la fase de impregnación del riñón, no me quiero explayar demasiado. Bueno, después tenemos la fase venosa, o también le puedo decir portal, si estamos en un abdomen, donde se van a opacificar sobre todo las venas. Ya vamos a seguir teniendo muchas veces las arterias opacificadas, pero ya no tanto. ¿Y qué me falta? Y el diferido. Y la diferida, que se puede hacer minutos después, en donde ya vemos, por ejemplo, en los riñones ya vemos la eliminación del contraste, vamos a ver pintadas toda la vía urinaria. Bueno, y acá acá pueden ver, esto es la luz verdadera, en donde está bien pintado el contraste, y acá es como que ya se lavó un poquito de las arterias. Si nosotros viésemos el estudio de forma dinámica, veríamos que todas las estructuras vasculares están de este color y ya no están bien blancas, porque ya no estamos en fase arterial. No sé si se entendió o... Sí, Aye, gracias. Bien. Bueno, acá tenemos otros ejemplitos. Esto es una tomografía en un corte axial sin contraste. Esto que ustedes ven acá hiperdenso es calcio, por eso se ve así tan brillante, pero es sin contraste. Y acá se ve esta línea hiperdensa también, y si uno ve esta imagen, por ahí capaz que lo primero que se le viene a la mente, disección.
Después adquirimos las imágenes en una fase arterial, esto es la aorta ascendente, esto es la aorta descendente, y estas son ramitas de la arteria pulmonar. Y vemos que se pinta bien esta parte, y hay como una opacificación de esto también leve, y tenemos esto que no se pinta. Esto en realidad esto no es un flap de disección, sino que es un paciente que ya fue operado, le pusieron un graft, no sé cómo le dicen, una malla, no sé cómo le dicen. Bueno, le pusieron un graft alrededor de la luz verdadera, por eso es que se pinta bien, y esto que parece una disección aórtica, en realidad es un graft donde va pasando. Ahí está. Por donde va pasando toda la sangre con contraste arterial, y acá hay un leak o un goteo sería del graft que está pasando a lo que era antes una luz falsa. O sea, esto no es una disección, sino que es una complicación del graft. Y como para asegurarnos que es eso lo que estamos viendo, acá lo estamos viendo en un plano coronal, y se ven como estas cinturas o estas muescas que hace la prótesis arterial. Esto es lo que nos está como haciendo pensar más, sí, esto es una prótesis. Y acá esto también, si fuese esto, un flap de disección, no tendría por qué ser hiperdenso en la fase sin contraste. Pero bueno, nos puede hacer confundir. Acá el artículo nombraba esta mnemotecnia, que es para el informe, para que no se nos pase nada con las cosas importantes que sí o sí tienen que estar detalladas. La mnemotecnia es disección en inglés. La D es evaluar si hay disección o cualquier otra de las entidades del síndrome aórtico agudo. ¿La tiene o no la tiene? Si la tiene, ¿está involucrada la aorta ascendente o no está involucrada? Después la clasificación que usemos puede ser cualquiera de las dos. La rotura intimal, si tenemos una disección aórtica, tratar de identificar dónde empezó, dónde está la comunicación. Si la encontramos, hay que nombrar el tamaño que tiene. Tenemos que también detallar el tamaño, el diámetro que tiene la aorta, tanto en la luz verdadera como en la luz falsa, y esto vamos a usar el corte el plano que más nos beneficie para sacar estas medidas, que es lo que decíamos recién. El plano axial es sobre todo bueno para medir todo lo que sea la aorta descendente, y si no podemos sacarlos en otros planos o ir haciendo reconstrucciones para tomar el mayor diámetro acá en todo lo que es el callado aórtico. Después hay que especificar bien, no solo si está involucrada la aorta ascendente o la descendente, sino qué segmentos de la aorta están involucrados. Hay que especificar si está involucrada la raíz, porque acá acuérdense que salen las coronarias. Hay que especificar también si se mete alguna ramita, si involucra las arterias ilíacas. Después si hay complicaciones, si hay rotura, si está produciendo oclusión de algún vaso, si hay un trombo en la luz falsa, si lo hay, en dónde está, en qué porción de toda la luz falsa está el trombo. Hay que evaluar bien la luz verdadera, la I de inspeccionar. Bueno, la luz falsa ya lo dije. Otros factores a tener en cuenta: si el paciente tuvo un trauma, hay que buscar otro tipo de lesiones. Si tenemos un antecedente de vasculitis, hay que ver bien que lo que estemos viendo realmente sea un síndrome aórtico agudo y no un diagnóstico diferencial de algún tipo de vasculitis. Que si vemos alguna disminución de calibre, que no sea alguna vasoconstricción y que realmente sea una complicación de nuestro síndrome aórtico agudo. Y la N de notificar, de avisarle al médico solicitante si vemos algo que nos llame la atención, algo que puede ser grave,
Esto, si bien es una patología que suele doler y generar una clínica bastante florida, hay casos que pueden llegar a ser asintomáticos o capaz que el médico se lo pidió por algo que no es tan urgente y si notamos algo de eso tenemos que tratar de comunicarnos para evitar, para salvarle la vida a la persona básicamente. Bueno, terminamos con disección aórtica, seguimos con la úlcera aterosclerótica penetrante. Esto lo que es una rotura de la íntima nuevamente y se produce una úlcera de la pared en donde podemos ver que pasa contraste, tiene una base de implantación anchita, no es que es un filamento y después vemos un globito, tiene una base de implantación ancha. Y bueno, y se ve así con las imágenes. Acá tenemos un corte axial, fase arterial, vemos la úlcera, que es esto que está acá, con un trombo intramural. Después acá tenemos un corte coronal, donde vemos nuevamente la úlcera. Acá tenemos un grafiquito en donde podemos ver, acá están graficadas las 3 capas, la íntima, la media y la adventicia. Vemos cómo esto rompe las capas y se queda solamente cubierto por la adventicia. Acá tienen otro ejemplito. Esto, la úlcera aterosclerótica penetrante, hay que diferenciarla de estas otras dos entidades que se ven muy parecidas, e incluso el artículo decía que muchas veces no se pueden diferenciar una de las otras, y a veces como que el diagnóstico es histopatológico, no es que por imágenes vamos a poder hacer un buen diagnóstico diferencial. Tenemos primero la úlcera aterosclerótica penetrante, que es esto que está señalando acá la flechita roja. Tenemos la base ancha, vemos cómo se está metiendo en esto que es un trombo intramural. La rayita esta blanca está señalando lo que es la íntima. Y aparte tenemos estas plaquitas que ven que, no sé si se dan cuenta, que esto está como por fuera y estas están como por dentro de la luz. Estas son placas de ateroma, sino que estas no están calcificadas y acá tenemos una plaquita de ateroma calcificada. Las úlceras se suelen dar generalmente en placas de ateroma calcificadas. No es la regla, pero es lo que se suele pasar. Y acá estamos viendo como la úlcera está adyacente a una plaquita, a un ateroma calcificado. Bueno, después tenemos las proyecciones tipo úlceras, que por lo que entendí en los artículos, corríjame a alguien si sabe, se dan siempre en el contexto de un hematoma intramural, o por lo menos lo dieron a entender que siempre estaban asociados al hematoma intramural. No sé si alguien sabe algo diferente. Y bueno, en realidad es una rotura de la íntima en el contexto de un hematoma intramural, pero es una proyección tipo úlcera, no es una verdadera úlcera. Y después tenemos la laguna de sangre intramural, que acá vemos que la base es un hilito nada más, que es como una colección de sangre dentro del hematoma. Y si tenemos un contraste, el contraste va a pasar por acá, se va a llenar esto y vamos a ver esta imagen. Bueno, seguimos con el hematoma intramural. El hematoma intramural es justamente eso, un hematoma que está adentro de la pared de la aorta, no está ni por dentro ni por fuera, está adentro, entre las capas de la aorta. Generalmente tiene una forma de semiluna, puede llegar a ser circunferencial. Casi todo lo que sea para los años previos, todo lo que sea sangre, en la tomografía generalmente lo vemos hiperdenso, o sea, más blanquito. Y bueno, y por ende también los hematomas.
Acá esta es una tomografía corte axial, sin contraste, vemos todo gris, no vemos nada, ninguna de las estructuras que estén brillando. Y vemos esta semiluna que está más hiperdensa. Esto no está hablando de un hematoma que hay sangre acá. La imagen te hace pensar en un hematoma intramural. Acá tenemos una tomografía en fase arterial. De nuevo, remarco las estructuras anatómicas como para que se vayan orientando los que no están tan acostumbrados. Aorta ascendente, tronco de la arteria pulmonar con la rama derecha. Esta es la aorta descendente. Y acá vemos como si tuviese un engrosamiento parietal, la aorta. Esta pared no debe medir más de 2 a 3 milímetros. Si la pared de la aorta mide más de eso, ya tenemos que empezar a hacer diagnósticos diferenciales de un engrosamiento de la pared. Entre estos está el hematoma. Después vemos esta misma tomografía en una fase sin contraste y vemos cómo esto brilla espontáneamente, o sea que es un hematoma. Y acá abajo tenemos una disección aórtica tipo B. De nuevo la luz verdadera, luz falsa, flap de disección. Después acá tenemos otro hematoma intramural que se ve bastante extenso, involucra todo lo que es el callado aórtico, la aorta descendente. Y esto tenía una diferencia de 3 meses. Esta es la tomografía inicial en donde vemos esta muesquita acá, que después a los 3 meses hace esto y que si nos podríamos confundir con una úlcera, ¿no? Es bastante parecido. Pero en realidad esto está en el contexto del hematoma intramural y son pedacitos de la íntima que se van rompiendo, porque esto es súper finito, está muy debilitado, y van haciendo estas proyecciones que pueden ser múltiples, que son las proyecciones tipo úlceras que les comentaba al principio. Bueno, acá algunos pitfalls. Primero tenemos esta imagen, esta es una tomografía, fase arterial, estamos en un corte... Perdón, Aye, Sí. explica qué son los pitfalls para los chicos que no hacen imágenes todavía. Bueno, son como las desventajas o los errores que puede tener un método, una técnica o el diagnóstico de algo. ¿Lo dije bien? Son imágenes que son como normales y que pueden simular patologías en realidad. Bien. O Listo. sí, o también son artefactos de la técnica que a veces simulan cosas anormales. Bien, gracias. Bueno, acá tenemos una tomografía en corte axial, esto es anterior, acá vemos todo el esternón, esto es posterior. Y vemos esta imagen hipodensa que sigue todo el trayecto de la aorta descendente. Ven que esto es una imagen muy parecida a lo que les mostraba recién del trombo intramural. Pero acá tenemos algo que nos ayuda, que vemos esta imagen hiperdensa acá, que si nosotros podemos ventanearla, la tomografía, eso significa como cambiar, por ejemplo, podemos ventanear, acomodar los... Ay, no sé cómo explicarme. Ir modificando los valores de atenuación de la imagen para que nos destaque más una estructura o la otra. Si nosotros la vamos modificando como para que nos destaque más todo lo que sea óseo o calcio, vamos a ver que esto tiene densidad cálcica. También lo podemos medir con un ROI que nos diga las unidades Hounsfield. El hecho de que haya un calcio a esta altura nos está indicando que esto no es un trombo intramural, sino que es una placa de ateroma extensa que está calcificada. Generalmente los trombos, como voy a volver un poquito, bueno, acá en el gráfico, el trombo está empujando, tiene la íntima por delante y las calcificaciones ateromatosas van a estar en la íntima, no tendrían por qué estar acá. Entonces siempre piensen que
tanto la disección como el hematoma empujan la íntima, que estaría acá para adentro, y si hay calcificaciones deberían estar acá, no acá. No sé si se entendió lo que quise decir. Bueno, esto es una placa de ateroma y no es un trombo intramural. Y acá tenemos otra vez como un defecto de relleno, toda esta imagen hipodensa acá, que no se está opacificando, pero vemos la irregularidad que tiene. En este caso fue un angiosarcoma, sí. Un angiosarcoma, si tuviésemos una trombosis o un hematoma, fíjense que los bordes siempre son lisos. Otro diagnóstico diferencial del hematoma intramural. Acá nosotros vemos una tomografía axial, fase arterial, está opacificada toda la luz de la aorta y vemos toda esta imagen hipodensa de forma de semiluna. Vemos que es parietal, que pertenece a la aorta y podemos pensar que esto es un hematoma intramural, pero si nos vamos a la fase sin contraste, vemos que brilla espontáneamente, es heterogéneo y tiene bastantes áreas hiperdensas metidas adentro. Y esto en realidad es un endoleak, o sea que hay una fuga de esta prótesis que le pusieron al paciente y está pasando sangre fresca. Por eso es que se ve así hiperdenso en la fase sin contraste. Seguimos con otro diagnóstico diferencial. Acá de nuevo tenemos una fase sin contraste. Vemos en la aorta ascendente, en la pared de la aorta ascendente, todo este halo hiperdenso espontáneamente. Decimos que algo es hiperdenso espontáneamente cuando es sin contraste. Y después podemos llegar a pensar que es un hematoma porque brilla sin contraste, le ponemos el contraste y vemos que no hay ninguna falta de relleno acá. Entonces, y esto era el graft que le habían puesto a la aorta ascendente, que está normal. Y como le decíamos, nombré al principio, las prótesis suelen hacer estas muesquitas, cinturas le llaman. No sé si los médicos, los jefes, le dicen de alguna otra manera acá. Que nos está confirmando que es la prótesis endovascular. Bueno, acá este cuadrito me pareció lindo ponerlo. Es cómo afrontamos un engrosamiento de la pared aórtica. Si tenemos que no brilla en el sin contraste, si en la angiotomografía, o sea, con contraste, no brilla, podemos estar hablando de un trombo, de una placa ulcerada, porque la úlcera se pinta, pero el resto de la placa no, y puede llegar a ser un tumor. Y también tenemos que ver la extensión. Si vemos que se extiende por fuera del lumen, por fuera de la luz de la aorta, podemos estar frente a una úlcera aterosclerótica penetrante, a una proyección tipo úlcera o ante un pseudoaneurisma. Después hay que fijarse en los contornos. Si vemos que es focal, perdón, me confundí. Bueno, si no es focal, o sea, es todo un sector, no es un puntito, tenemos que verle la forma. Si es de forma de semiluna, nos tira más hacia un hematoma intramural. Si es circunferencial y homogéneo el engrosamiento, podemos pensar más en algo sistémico, una vasculitis. Y bueno, y de nuevo acá, si es focal, puede ser una placa ulcerada. Y bueno, y como conclusión saqué los textos, las conclusiones de los dos artículos. Del primero,
Sacamos que la tomografía es la técnica de elección para el síndrome aórtico agudo y es muy importante tanto para el diagnóstico, la terapia y el seguimiento de estos pacientes. Nosotros vamos a decir si involucra o no la aorta ascendente, que eso cambia drásticamente el tratamiento y el pronóstico. Y recordar esto, la mnemotecnia de disección, porque todos los hallazgos críticos o más importantes no se nos van a pasar si si describimos y nos fijamos en cada una de estas letritas y en la mnemotecnia que había nombrado anteriormente. Y bueno, y el otro decía básicamente que hay que estar consciente de los pitfalls que puede tener la técnica y las imágenes que adquirimos, tener en cuenta los diagnósticos diferenciales y los hallazgos atípicos también para que no se nos pasen cuando nos toque informar un ataque de este estilo. Muchas gracias. Muy bueno, Aye. Acá estamos también con el Seba. Muy bueno, Aye, muchas gracias. Lo vamos a ver eso de las Gracias, Ale. penetrantes, vamos en todo. Muy bueno. La diferencia. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hola. Capaz que estamos ahí. Se escuchó, Hola. Gise. Muchas gracias.